las inmediaciones de los dientes, llega a los tejidos blandos y le va a originar un daño. En este caso, la noxa vendría a ser el hipocondrio. ¿Ok? Sea químico o sea físico, se está originando una lesión, se está originando un daño. Y un daño biológico son las infecciones, ¿no? Las infecciones, por ejemplo, bacterianas, que generalmente es la que nosotros nos involucra como carrera, vale decir, cuando las bacterias que producen caries dental, ¿no?, llegan a las inmediaciones de la dentina, luego llegan a las inmediaciones de la pulpa, entonces van a producir un daño en el tejido pulpar, pero ya no es por una cuestión física, ni por una cuestión química, sino es por una infección bacteriana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la noxa o el daño puede ser de estos tres tipos. ¿Ok? ¿Con qué es lo que generalmente nosotros o ustedes, que van a ser futuros dentistas, se van a enfrentar? Se van a enfrentar generalmente a ese tipo de daño. Por eso que hay una señorita que está quejándose del dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque van a haber caries, o van a haber caries profundas, van a haber compromisos pulpares, necrosis pulpares, qué sé yo. Entonces, ustedes se van a enfrentar a este tipo de daño biológico. Y como segundo lugar, este de acá. ¿Por qué? Porque imagínense, se vuelven odontopediatras. Los niños están con sus patines, ustedes saben cómo son los niños, pues jugando algo, por ahí se caen, se fracturan los dientes, queda expuesta la pulpa, igual, ¿no? Hay dolor porque hay exposición pulpar, se presenta un tipo de daño físico. ¿Ok? El químico, bueno, es más por negligencia, o sea, cuando no se trata correctamente, pero no es muy común en el caso de nosotros. ¿Ok? ¿Está claro usted? Bien. Entonces, imaginemos que sea por infección bacteriana. Viene la noxa o vienen las bacterias, ¿no? Esa noxa ataca al tejido, lógicamente, sea la dentina o sea la pulpa, ataca al tejido, ¿no? Y producto de ese daño se genera dolor, ¿no? O imaginemos que yo agarro en este momento, araño a la señorita, se desprende el tejido epitelial, queda expuesto el conectivo y le va a doler, pues no. Es lo mismo, viene la bacteria, ingresa a la cavidad pulpar o ingresa a inmediaciones de la dentina, eso lo han visto o lo van a ver en microbiología, ¿no? El Streptococcus mutans, ¿no? Todos los que tienen que ver con la producción de la caries. El Streptococcus mutans es acidógeno, acidófilo y acidúrico, ¿no? Si la memoria no me falla. Entonces produce sus sustancias, daña el tejido y lógicamente genera dolor. Ahora, los dentistas, nosotros trabajamos siempre con un dolor de tipo inflamatorio. ¿Por qué? Porque al dañar el tejido, ese tejido se inflama. Y al inflamarse el tejido, genera dolor. ¿Ok? Yo estoy acá, saliendo por la puerta, de repente me golpeo, se inflama, produce dolor. Entonces, por favor, métanse esto a la cabeza. Nosotros trabajamos con un dolor de tipo inflamatorio. Por eso es que lo he resaltado ahí. ¿Ya? En menor porcentaje se produce un dolor neuropático. Ese es otro tipo de dolor. Por ejemplo, cuando hay neuralgia del trigémino, ese es un tipo de dolor neuropático. Eso no es producido porque me golpeo, porque viene un químico o viene una bacteria y produce dolor. No, es un tipo de dolor que se produce por una cuestión neuropática. Cuando nosotros hablamos de neuralgia del trigémino, a veces el paciente viene y dice, doctor, me está doliendo esta zona, y a veces es irregular el dolor, y uno le revisa, no tiene caries, uno le revisa, no tiene remanentes, uno le revisa, no hay una caries o una cavidad cariosa que me haga suponer pues que ahí, por ejemplo, puede haber una inflamación de la pulpa o una lesión apical. Le toman una radiografía panorámica, tampoco encuentran nada, y entonces solo por la sintomatología y la semiología uno puede saber que tiene neuralgia del trigémino.
Entonces, cuando hablamos de neuralgia del trigémino, generalmente eso está asociado a la vasodilatación de algunos vasos sanguíneos que transcurren más o menos por este lado, se inflama o se dilata y el ganglio del trigémino, ¿no?, por esa dilatación manda un impulso y se produce el dolor. Pero no es por una cuestión de lo que estamos viendo acá. Esto, por lo tanto, es distinto de esto. Por lo mismo, cuando yo voy a dar un medicamento, tengo que identificar cuál es el origen del dolor, si es por esto o si es por el otro. ¿Qué es lo que más hacemos nosotros? El físico. Esto es raro que se presente, pero puede presentarse. Cuando está el potencial de membrana es así, ¿no? El potencial de membrana, cuando se transmite el impulso nervioso, se despolariza la membrana plasmática del axón, hace así, ¿no? En el caso de la membrana del trigémino, esto es así. Por eso es el dolor, por la vasodilatación que ya les mencioné. Entonces son dos cosas distintas. Entonces aquí yo tengo que dar un tipo de fármaco y aquí yo tengo que dar otro tipo de fármaco. Para saber qué dar, pasa primero por un diagnóstico. Si yo no doy un buen diagnóstico, ¿cómo le voy a dar esto? Y es lo que pasa, ¿no? No saben dar la mayoría de los colegas diagnóstico de neuralgia del trigémino y ¡pum!, le meten un Ineos, un ibuprofeno. ¡Pum!, le meten un ketorolaco, cuando no tiene nada que ver. Entonces, jóvenes, es importante que ustedes sepan de dónde viene el dolor. Ahora, y en lo que respecta a las siguientes diapositivas, nosotros vamos a enfocarnos, o mejor dicho, en un dolor de tipo inflamatorio. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna pregunta? Bien, esta diapositiva también es importante. ¿Por qué? Porque acá vamos a ver tipos de dolor, o escalas, perdón, del dolor. Entonces, hay un dolor leve, ese es el primer escaloncito de acá, ¿no? Por ejemplo, es un dolor post-extracción de un diente. ¿Ustedes todavía no han hecho extracciones? No. Ya. No. Cuando vayan a hacer extracciones, una vez que uno ya hace la extracción, imaginemos que no ha sido traumática, ha sido digamos, dentro de lo normal. Entonces el paciente se va y se retira. Entonces posiblemente el paciente ni dolor sienta, o si va a sentir un dolor post-extracción, va a ser leve. ¿Ok? Es un dolor leve. Entonces por eso dice dolor post-extracción de un diente normalmente implantado. Puede haber un dolor moderado, que es esta de acá. En ese dolor moderado, por ejemplo, en la parte odontológica, es extraer un diente que está impactado, ¿no? O sea, la segunda molar, imaginen que es esta, y la tercera molar, lejos de salir de esta manera y detrás del otro, sale por acá, ¿no? Impacta a la segunda molar, no puede. Entonces, ¿qué hace el cirujano? Tiene que cortar la encía, restruir hueso a través de la ostectomía, cortar el diente y sacar el diente. Eso ya no es tan simple como en este caso. Entonces, ahí ha destruido o ha desgastado hueso, ha cortado el diente, entonces hay injuria del tejido conectivo. Acuérdense que el tejido óseo es un tipo de tejido conectivo. Al destruir o a romper hueso, ostectomía, para decirlo en términos más correctos, entonces lógicamente es como que yo agarro a ver a la señorita y le digo, a ver, tenme la mano y le voy a excavar en el hueso, a ver si no le va a doler. Le va a doler, pues, ¿no? Igual, pues si hago una ostectomía acá, le va a doler. ¿Qué va a haber? Inflamación. Ese tipo de dolor es mucho mayor que el dolor leve, por eso es moderado. Ahora, no es solamente, yo le estoy poniendo esto como ejemplo, ¿no? Pero hay varios tipos de dolor. Moderado, hay varios tipos de dolor leve. Y el dolor severo, por eso está en el tercer escalón, no, es cuando, por ejemplo, se presenta en los cánceres, ¿no? En el cáncer, cuando ya hay un cáncer terminal, el paciente, ¿no?, se queja de dolor. Entonces, por ejemplo, he puesto un osteosarcoma mandibular terminal, ¿no? Y la neuralgia del trigémino también a veces puede ocasionar un dolor de tipo severo. ¿Ok?
Entonces, de acuerdo a cómo esté el dolor o a cómo se presente el dolor del paciente, yo voy a tener también que dar un tipo de analgésico. Si yo tengo un dolor severo, como el caso de un cáncer terminal, ¿ustedes creen que le debería dar paracetamol? No. No, pues no. Y de la misma manera, ¿no? Ante un dolor post-extracción, ¿yo le podría dar morfina? No. Tampoco, ¿no? Entonces, de acuerdo al nivel, ¿no? De acuerdo al nivel, por eso está bien clarito, ¿no? Ahí está el dibujito. De acuerdo al nivel, yo le voy a dar un tipo de medicamento. ¿Ok? Entonces, que quede bien claro eso. ¿Quiénes producen el dolor? Los tipos de agentes o noxas que producen el dolor, ¿no? En este caso bacteriano, ¿no? Y el otro físico a través de los traumas, el químico también, pero no es muy común, y el neuropático que habíamos mencionado. De todos ellos nos estamos enfocando sobre todo en aquel dolor de tipo inflamatorio, que es producido generalmente o bien por una noxa bacteriana o bien por un agente físico. Y dentro de ese tipo de dolor estamos viendo sus escalas. ¿Ok? Entonces, cuando yo ya tengo eso en claro, ahora entonces sí vamos a poder pasar a los siguientes. AINES, que son los que generalmente nosotros utilizamos en odontología. Esa es la primera línea o la primera opción para el tratamiento del dolor causado por inflamación. ¿Ok? Los AINES. Entonces, todos los AINES, sin excepción, bueno, de repente por ahí habrá alguna, son analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos. Habrá AINES que son más analgésicos, otros que son más antiinflamatorios. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver. Pero en general, todos los AINES son de tipo analgésico. ¿Estamos de acuerdo? Y no se olviden, esta es nuestra primera línea o nuestra primera opción. Si retrocedemos en la diapositiva, ¿no? El ibuprofeno, los AINES, ¿no? Están ahí, ¿no? Es la primera línea de opción. Y abajo en el cuadrito dice no opioides, porque para el dolor leve yo no voy a dar un opioide, porque es leve. Del segundo escalón para arriba, ahí sí no. El que te da la coqueza. Perdón, El que te da la coqueza. opioides leves. ¿Ya? Más no opioides, estos son los no opioides. Estos son los no opioides, entonces le doy un opioide débil, así se llama débil, ¿ya? Más un no opioide que puede ser débil. ¿Ok? Pero nuestra primera línea de acción es ¿ok? Qué bonita la cápsula. Entonces vamos a entender cómo se produce, ya no en términos físicos, químicos, sino cómo se produce el dolor un poquito en términos más ya de enzimas, más poco bioquímicos, para que se entienda. Pero no vamos a entrar mucho en la parte del detalle de la fórmula y esas cosas porque no viene al caso. Nosotros hacemos ¿qué tipo de farmacología? ¿Qué tipo de farmacología hacemos nosotros? ¿O van a hacer ustedes cuando estén con su paciente? Biológica. ¿Ustedes van a hacer la farmacología que hacen los bioquímicos, los que estudian farmacia? ¿Ustedes van a hacer farmacología qué? Clínica, porque van a trabajar con pacientes. Entonces tenemos que enfocar las cosas por ahí. Entonces, miren, cuando un tejido es dañado, ustedes ya saben, los tejidos que ya han llevado al curso de psicología, se libera un ácido que viene a ser el ácido araquidónico. ¿Ya?
Eso es importante. La presencia de ese ácido araquidónico es un marcador de daño o tejido que ha sufrido. Este ácido debe desaparecer porque su presencia, es decir, la presencia del ácido araquidónico seguirá destruyendo los tejidos. ¿Ya? Entonces, cuando un tejido es dañado, se libera el ácido araquidónico. Eso es de por sí. No se puede evitar. Pero si se mantiene, ese ácido araquidónico va a seguir destruyendo el tejido en el cual está actuando. ¿Ok? Entonces, ahí viene una enzima que es importante, tienen que aprendérsela de memoria, que es esta, la enzima ciclooxigenasa 1, que se le conoce como la COX-1, ¿ya? O también se le llama enzima constitutiva, que es una enzima guardiana o protectora. O sea, la COX-1 es una enzima guardiana o una enzima protectora. Eso tienen que metérselo de memoria. Entonces, la tenemos todos desde que nacemos. Todos lo tenemos. Entonces, puntos claves. Daño del tejido, formación de ácido araquidónico. Para neutralizar el ácido araquidónico aparece la enzima ciclooxigenasa 1, ¿no? O COX-1, ya que es una enzima protectora y que todos la tenemos. ¿Ok? Si no actuara la COX-1 o simplemente no hubiera COX-1, ¿se diría qué cosa? El tejido se seguiría dañando, ¿no? Entonces, la COX-1 desaparece al ácido araquidónico o la transforma en prostaglandinas protectoras. Esa es su función. ¿Te das cuenta? Si yo fuese en términos hipotéticos, ¿no? Si yo fuese la COX-1 y la señorita es el ácido araquidónico, entonces yo agarro y la transformo. Y la transformo pero un tipo de prostaglandinas protectoras. Porque si la dejo como está, va a seguir dañando. ¿Se dan cuenta? Bien. Entonces, estas prostaglandinas protectoras fisiológicas están encargadas de proteger a los tejidos. Se entiende, ¿no? Todas las prostaglandinas no son malas. Claro, no todas. Ahorita vamos a ver las malas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo estoy... A ver, fíjense conmigo. ¿Cuál de todos los tejidos del cuerpo están constantemente siendo dañados? No. Hígado. El estómago. Vale decir la mucosa del estómago. ¿Por qué? ¿Qué hay en el estómago? Ácido. O sea, si yo pudiera sacar un poco del contenido ácido del estómago y lo pongo sobre la piel, ¿qué pasaría? Se quema. Me va a dañar, ¿no? Pero eso fisiológicamente es normal, porque tenemos que tener el ácido para poder hacer la digestión normal que se hace con todos los alimentos. Pero el ácido se encuentra dañando a la mucosa del estómago, ¿no es cierto? Se encuentra dañando. Entonces, como se encuentra dañando a la mucosa, entonces en ese sitio que está más expuesto a los ácidos se requiere, por lo tanto, más COX-1. ¿Requerirá la misma cantidad de COX-1 la piel? No. Los ojos, Tampoco. oídos, tampoco, porque no está expuesto a ácido o a cualquier otra noxa. Claro, está también, pero no en la misma proporción. De la misma manera, en los tejidos de los riñones también contiene gran cantidad de COX-1, porque ustedes saben, ahí es donde se filtran las proteínas, ¿no? Y es un sitio donde se filtran muchas cosas de desecho. Entonces, en estos dos lugares es importante la presencia de esta enzima. Miren que estoy diciendo, creo, enzima ya varias veces. ¿Ok? Ahí la COX-1. Esa COX es buena, porque nos ayuda a eliminar o transformar, como quieran llamarles, ¿cómo se llama? Araquidónico. Profesor, ¿y qué hace la COX-1 para, o sea, de qué manera actúa? ¿Produce prostaglandinas en el estómago y qué pasa? A ver, ahorita lo vamos a ver bien. La COX-1 también transforma las moléculas
en tromboxanos. ¿Ya? Ahora, dichas moléculas se encargan de congregar, esta de acá. La COX-1 no solamente transforma al ácido araquidónico en prostaglandinas, sino también produce tromboxanos. ¿Para qué sirven los tromboxanos? ¿No? Se encargan de congregar a las plaquetas para formar el tapón plaquetario. Si yo me corto, se produce inflamación, lógicamente se va a producir el ácido araquidónico, entra a trabajar la COX-1, produce, como ya les dije hace un ratito, las prostaglandinas protectoras, pero a su vez se produce el tapón plaquetario. Y entonces dejo de sangrar. Claro, si tengo alguna enfermedad sistémica, lógicamente ya se alteran las cosas. Estamos hablando acá en términos normales, fisiológicos. Como me decía la señorita, ¿cómo hacen? Bueno, bioquímicamente es medio complicado, ¿no? Pero si gusta lo hacemos. Sí. ¿Ya? O sea, la parte de cómo entra, y además eso lo he visto ver en bioquímica. ¿No? ¿Hay apuntes para aquí? O sea, es que se supone que la forma de ayudar al estómago es ayudar a producir más mucosa gástrica, ¿o no? O sea, porque ¿de qué manera la afecta el estómago? No, creo que no he entendido. A ver. No sé. El estómago tiene una mucosa. Claro. La mucosa, cuando hemos visto el tejido epitelial, ¿quiénes son las células que reemplazan a las células más superficiales? Las basales. Entonces las basales hacen mitosis, algunas se quedan abajo, otras suben y reemplazan a las más superficiales. Ese es el ciclo natural de todo tejido, mucosa bucal, piel y todo. ¿Sí o no? Sí. Si se produce un daño, o sea, un daño a la mucosa, eso se tiene que acelerar. O sea, las células basales tienen que empezar a producir nuevamente más células para sanar la zona dañada. La COX-1, que es lo que estamos hablando, es una enzima que ayuda a eso, acelera eso, ese proceso. Entonces el recambio celular se acelera. Si no hubiera COX-1, las prostaglandinas que mencionaba hace un rato ayudan a eso. entonces, vamos a retroceder acá. Entonces, desaparece el ácido araquidónico y la transforma en prostaglandinas. Esas prostaglandinas son las prostaglandinas protectoras. Aparte de toda esta situación que le estoy diciendo del cambio de las células que se produce de manera histológica, las prostaglandinas son prostaglandinas protectoras que están de alguna forma cuidando, protegiendo a esa mucosa. ¿Ok? Y cuando hay dolor y la persona toma aspirina, ¿la aspirina va a eliminar también prostaglandinas protectoras? Cuando hay dolor, O sea, se supone que ahí aparece la COX-1 cuando el ácido araquidónico aparece. El ácido araquidónico aparece cuando hay dolor. Entonces, se supone que se va a producir prostaglandinas protectoras. Asumo yo que es para producir las células basales que usted menciona. no. Las células basales se producen por un intercambio normal del tejido. Ese tiene su propio camino. Las prostaglandinas están protegiendo eso. Claro, pero la aspirina no funciona a nivel de disminuir las prostaglandinas. Entonces, yo me refiero... No. Esta es la COX-1. Esto es fisiológico, por eso que estaba anteriormente en la diapositiva, ahí está. ¿Qué son? La tenemos desde el nacimiento. Lo que la señorita está hablando es la otra COX. Esto es normal, fisiológico. Aquí, entonces, bueno, aparte de eso ya le dije los tromboxanos, ¿no es cierto? Los tromboxanos que forman el tapón plaquetario para evitar el sangrado. Esta COX es la COX-2. La COX-2 no es constitutiva.
y se forma cuando hay un daño en el tejido. Pero la COX-2 se forma prostaglandinas patológicas, que son las que producen dolor e inflamación. O sea, si yo fuese la bacteria y empiezo a destruir a la pulpa, ¿qué tipo de enzimas se generan? ¿Qué tipo de prostaglandinas? Patológicas. Y estas son las que producen. En el otro caso no es así. En el otro caso es la COX-1 que produce las prostaglandinas protectoras. Porque si no, pues imagínate, yo ahorita estoy sano, ahorita no me duele nada a mí. Pero estoy produciendo prostaglandinas en mi estómago, ¿o no? Sí. ¿Me va a producir dolor? No. No, en todo caso que a todos nos debería el estómago, ¿no? Porque son fisiológicas, son constitutivas, es parte de nuestra fisiología. ¿Y el Lyme es específico? O sea, ¿actúa a nivel de COX-2 más? Ahorita vamos a ver. ¿Ya? ¿Se comprendió acá? Sí. ¿Todo claro? Ya. La COX-2 también produce prostaciclina, que son las culpables de que el tejido se inflame más. ¿Ya? O sea, aparte de producir las prostaglandinas, produce la prostaciclina. Y ahora, la COX-2, por lo tanto, es una enzima mala, porque genera dolor y destrucción del oso. Y la COX-1 No, es buena. es buena. Si queremos darle esa dualidad, entonces a la COX-1 le diremos que es buena y a la COX-2 le diremos que es mala. La 1 es constitutiva, es parte de nuestra fisiología, y la otra es producida por los agentes que vimos en la primera diapositiva, ¿no? El daño. ¿Ya? Bien. Entonces, los AINES, todos los AINES, bloquean ¿Qué formaba? la prostaglandina. La segunda. Prostaglandina es patológica. Ciclina, La prostaglandina. que La anterior, la anterior. Prostaciclina 12. Ahí está esa. Ahí está. Aparte de producir las prostaglandinas, también produce las prostaciclinas, cuya presencia hace que el tejido se inflame más todavía. Doctora, ¿es prostaciclina 1 y 2? Y 2. Yo Prostaciclina. también dos. ¿Ya? Miren, lo que quiero que entiendan es la figura y no tanto la parte de la bioquímica, de no sé cuánto, porque eso nosotros no lo vemos. Pero del examen. Pero yo les he tomado el examen, cosas que no he hecho. No. Y entonces, ¿por qué me dicen eso? Yo no. Para A los 5 puntos se queda doctor. Yo les he puesto fórmulas bioquímicas en el examen. Porque en mi criterio nosotros hacemos farmacología clínica. Y como es clínico, tenemos que trabajar con pacientes. Si acá vienes un profesor que enseña bioquímica, de repente tú les dirías, no pongan esto, esta es la fórmula, así actúa. Cosa que no está mal, está bien, pero no está orientado a lo que nosotros hacemos. Y ahorita le vamos a ver la orientación clínica, pero sí es importante saber cómo actúan esas enzimas. Entonces, los AINES bloquean tanto a la COX-1 como a la COX-2. A las dos. ¿Ok? Entonces, el bloqueo de la COX-2 produce un efecto, por lo tanto, analgésico y antiinflamatorio. No es que se bloquea. ¿Quién produce el dolor? Las prostaglandinas. Si se bloquea y ya no hay producción de prostaglandinas, ¿qué pasa? No hay dolor. Muy bien, no hay dolor. Eso. ¿Ok? Y también tiene un efecto antiinflamatorio. ¿No es cierto? Hemos dicho, todos los AINES son analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos. Pero de acuerdo al tipo, algunos son más analgésicos, otros son más antiinflamatorios. ¿Ok? Bueno, pero en general, estos AINES bloquean tanto a la COX-1 como a la COX-2.
A las dos las bloquea. O sea, a las buenas y a las malas. El bloqueo, y el bloqueo de la COX-1 produce un efecto gastrolesivo, un efecto nefrotóxico y sangrado. Usted dirá, ¿pero por qué? Si fisiológicamente yo produzco COX-1 a nivel, o se produce COX-1 que me ayuda a proteger mi mucosa gástrica, que es normal, y el medicamento lo bloquea, ¿qué pasa? Se interrumpe ese proceso de mejorar el recambio celular y de protección. Entonces, ¿qué me va a producir? Muy bien. Esa es la... El antibiótico tiene que ser mucho. No, ahorita no estamos hablando de antibióticos, estamos hablando de AINES. Yo les estoy enseñando cómo se produce eso. Entonces, por eso los antiinflamatorios producen la gastritis. Por eso se recomienda. Analgésico y antiinflamatorio. En general, los AINES. Por eso producen. Porque se corta la COX. Y al cortarse la COX, que normalmente nosotros la tenemos actuando, se produce. Ya no hay quien nos proteja, pues. Las prostaglandinas fisiológicas, las buenas que hemos dicho, ya no se producen y entonces gastritis. O sea, lo bueno y normal. Doctor, pero ¿esto se produce siempre o cuando hay un exceso de ingesta de medicamentos? No, ese es su efecto normal. O sea, si a mí me duele la cabeza y día me tomo un paracetamol. Se corta la COX-1 y las dos. No. Pero no llega a ser... Mucho cuidado. Estamos paracetamol, ¿qué es? No. ¿Es un AINES? No. Ah, no es un AINES. No quiero tarolear. Si me dijera, doctor, me duele la cabeza, me tomo un ibuprofeno. Ahí sí. Ahí sí, ese es un AINES. Ahí se corta la 1 y la 2. Ahí sí, ahí es gastrolesivo. Ahora, tampoco no se... A ver, hay que entrar pues en perspectiva, ¿no? Si me duele la cabeza, me tomo un analgésico, cualquiera que fuese, pues cierto que es un AINES, me lo tomo con agua bastante o comiendo, va a originar, sí, pues cierta lesión en la mucosa, pues, pero se me pasa el dolor de cabeza, se pasa el efecto del anestesia, del analgésico, y ya, listo. La gastrolesividad será pues chiquita, poquita, ¿no? El asunto no es ahí, el asunto es cuando yo le receto al paciente 3 días, 5 días, 7 días, o el paciente que no sabe, se empieza a comer como gallina el ibuprofeno, o se lo toma con la gaseosa, ¿se dan cuenta? ¿Se comprendió? Y varía en algo, porque hay ibuprofeno creo en cápsula dura y lo que es la blanda. Varía en algo que la cápsula se... Pero eso ya son recipientes. A ver, jóvenes, ustedes tienen que ponerse, pensar en perspectiva. Cuando nosotros hemos hecho en práctica las formas de administración de los medicamentos, sea en cápsulas, tabletas, grajeas y todas esas cosas, hemos dicho que todas esas presentaciones eran ¿para qué? Para mejorar o retardar la absorción del medicamento, nada más. Pero sigue siendo un AINES, claro, muy bien, sigue siendo un AINES. Este AINES está actuando sobre ¿qué? Las dos, sobre las dos, con la COX-1 y la COX-2. O sea, ¿y qué haría de diferente si me lo tomo en cápsula, si me lo tomo o si me lo pongo Biodisponibilidad. Está bien que se ría, porque a mí también me causa risa a veces. Dice, doctor, entonces, pero fácil, pues. Para engañar al AINES se lo doy vía intramuscular. Ya. Y ya no le va a dar gastritis. Mentira. Yo les he dicho que el AINES, cuando ingresa al estómago, choca con el estómago, hace contacto con la mucosa, ¿se produce la gastritis? ¿Así se los he dicho? No. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que corta a la COX. O sea, si yo me lo tomo, o me lo trago, o me lo colocan vía intramuscular, sea por aquí o sea por allá, lo cierto es que la acción del fármaco corta la acción de las ciclooxigenasas, sea 1 y 2. Por lo tanto, sea parenteral o sea oral, lo cierto es que va a producir gastrolesividad. Pero si yo lo receto
o algo que ayude. Neutraliza. Protector gástrico. Ajá, pero Lógicamente, todos los AINES generalmente se dan o se les dice al paciente que lo ingiera con los alimentos para reducir el efecto de la gastrolesividad que produce ese medicamento. cualquiera. Que no sea grasoso. O de repente, si no tengo la comida, No, con bastante agua. hay medicamentos con lácteos así. El agua es vital ahí, ¿no? Con lácteos así se fermentan más. Pero es la misma, o sea, solamente por el tiempo de fermentación. Sino que Con lácteos, los lácteos se fermentan más. es el beneficio a la lactosa más. Ah, Si corta la COX-1, ya no hay ese ¿Ves? recambio, se produce gastrolesividad por la Dije, acción viste del todos los medicamento. El elemento gaseoso, ¿qué pasa? Aumenta. Doctor, esos efectos que menciona ahí, dependen de la cantidad y la cantidad que ingiere o cómo. Claro. A ver, yo también ya les he dicho, lo que ustedes no se acuerdan, toda sustancia puede ser tóxica. El agua misma puede ser tóxica. ¿No? Usted dirá, pero ¿cómo va a ser tóxica el agua? Yo todos los días tomo agua. Lógicamente. Pero a ver, yo lo agarro como se hace en algunos lugares. Pues, yo lo sé porque yo he visto casos de tortura, ¿no? Los casos de tortura le abren la boca al paciente, parece como si lo entubaran, pero no lo entuban. Ponen boca. ¿Cómo se llama? Embudo y le empiezan a echar agua. Tome agua. Tanta agua que toma ya no es normal, se produce toxicidad. Claro, antes de que se produzca la toxicidad del paciente, la persona se muere porque se ahoga. Entonces, todo puede ser tóxico, depende de La cantidad. la dosis. ¿Ok? Entonces, hasta ahí se comprende. Ya, entonces, aparte de ser gastrolesivo, también es nefrotóxico, es decir, afecta a los riñones. Esa es su otra característica. Y por supuesto, como ya hemos dicho, pues la COX-1, decíamos, ayuda al agrupamiento plaquetario. Si deja de estar la COX-1, ya no hay agrupamiento plaquetario, por lo tanto hay sangrado, ¿no es cierto? Ya explicamos lo de gastrolesividad y también por qué se produce la nefrotoxicidad. Por eso, ahí está, justo le cambió de color, es importante administrar AINES conjuntamente con los alimentos, sea su administración oral o parenteral. Son Ah, los no, porque efectos. como me lo pongo parenteral, Siguen siendo los efectos del conjunto. igual. No, pero ¿por qué se funciona? ¿Quieres que- Es ¿Ok? Hasta ahí está claro, como si igual que ¿no? Si no, por favor, pregunte. Y este es un gráfico que ilustra básicamente lo que he mencionado, ¿no? Bien, estos son los tejidos. Imagínense que algo similar sucede cuando el tejido es dañado ya no por una bacteria, sino por una cuestión física, vale decir, un trauma, ¿no? O sea, si por ejemplo la señorita está ahí hablando y yo ¡pum! Me meto un puñete. Y entonces, ¿qué sucede? ¿En dónde vas? ¿Cuál va a ser el primer lugar que va a recibir el impacto? El labio, ¿no? Los labios, imaginemos que fuese a nivel de la boca. ¿Qué se va a producir una vez que ya recibió el impacto? Se inflama, pues jóvenes, se inflama. Hagan la prueba si no van a ver. ¿Ya? Entonces, va a haber inflamación. ¿Lo produce una bacteria? No, ha sido por un trauma. Todo lo que hemos visto, todas las diapositivas que hemos visto anteriormente, o sea, la COX-1, la COX-2, van a estar igual, pero en este caso ya no es producido por una noxa bacteriana, sino es producido por un igualito, sea por un golpe, se va a producir ácido araquidónico. Entonces, vienen las COX, sea la 1 y la 2, ¿no? En este caso la COX-1 produce las prostaglandinas protectoras y el troncoxano A2 para ayudar a que el tejido se recupere, ya lo hemos explicado, pero a su vez
se está produciendo, porque le han caído un puñete, la COX-2, por lo tanto, se están produciendo prostaglandinas patológicas y prostaciclina. Entonces, la señorita dice, me duele, se ha inflamado, tómate un aire, no sé, por ejemplo, un diclofenac, y entonces actúa el AINES, y el AINES, ¿Qué habías dicho? por eso está en una X, ¿no? Anula la COX-1 y El anula COX la también neutraliza el ácido araquidónico. Ahora, hay una COX-3, ¿Qué? Complica la vida. la ciclooxigenasa 3, pero esa no está, esa actúa a nivel del sistema nervioso. Eso lo vamos a ver ahorita, más adelante, ¿ya? Por eso le decía a la señorita, ¿qué medicamento dijo? Paracetamol. Aspirina. No, paracetamol. Ya, paracetamol no es aire. No. Ah, sí, Ay, por sí. AINES. Paracetamol no. Entonces, fíjense, a ver, antes de pasar a esa diapositiva, entonces, el AINES que produce, inhibe a las dos COX. ¿Ustedes creen que hay AINES? Yo les dije hace un ratito, están para la 1 y la 2, ¿no es cierto? Pero también hay AINES que tienen cierta predilección por esta o por las dos. ¿Ya? Pero, entonces usted, doctor, entonces las que se van para acá, para la COX-2, serán pues las mejores, ¿no? Porque acá están las patológicas, ¿no es cierto? Y no afectan a la COX-1. Claro, podría ser el razonamiento lógico, pero algunas de ellas tienen algunos inconvenientes. Entonces vamos a ver eso. Los AINES preferenciales de la COX-1, el ketorolaco y el naproxeno. Dice, se les llama AINES preferenciales de la COX-1 porque bloquean más a la COX protectora. La COX protectora es la COX-1, ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto? Entonces, estos dos medicamentos bloquean a la COX-1. Pero también bloquean a la COX-2, lógicamente que sí. Por eso es que este señor, el ketorolaco, es un excelente analgésico. ¿Debe ver mi cicatriz acá? Sí. No, a veces me fastidia, no, es violencia familiar. No. Yo, por ejemplo, tuve un accidente de tránsito y entonces se formó un hematoma subdural, me tuvieron que operar, hicieron una craneotomía, salió la sangre. Luego de eso, luego de la intervención quirúrgica, entonces adivinen qué me dieron para el dolor. Entonces, ¿por qué? Porque el ketorolaco, ¿qué es? Es un excelente analgésico. El ketorolaco es muy buen analgésico. Hagan la prueba. Sí. ¿Ya? ¿Ya? Pero no es buen antiinflamatorio, es un mal antiinflamatorio. Te calma el dolor, sí, pero no es buen antiinflamatorio. Como es preferencial de la COX-1, el ketorolaco y el naproxeno, por lo tanto, son gastrolesivos. Para que no se les vaya la idea, jóvenes, por favor, ¿ya? La COX-1, ya lo hemos dicho, es constitutiva y es una enzima protectora, ¿no? Protectora, sobre todo a nivel de tejido del estómago. Entonces, si el ketorolaco actúa sobre la COX-1, lógicamente va a producir gastrolesividad, ¿no? Por lo tanto, también es nefrotóxico y por lo tanto produce, lógico, ¿no? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Hemos dicho que la COX-1 produce que las plaquetas se acumulen para evitar el sangrado. Hemos dicho que la COX-1 produce prostaglandinas protectoras. ¿No? Hemos dicho esas cosas. Si se corta eso, por lo tanto hay gastrolesividad y nefrotoxicidad.
Por lo tanto, si evita que se agrupen las plaquetas, por lo tanto habrá mayor sangrado. No hay coagulación. Claro, Pero bueno. produce. Ahora, imaginemos entonces, yo soy un paciente y le digo, doctor, me está doliendo esta parte, no me ha dejado dormir toda la noche, doctor, ya no aguanto, por favor, ayúdeme. Ustedes revisan, tiene un absceso periapical, o sea, tiene una pulpitis con absceso, o sea, la pus está saliendo, por eso le está doliendo. Muy bien, señor, ustedes están haciendo su... ¿Y qué ha estado tomando para el dolor? Mire, ve, alguien me dijo que tome ketoprofeno y efectivamente me ha pasado, doctor, pero no pasa, o sea, se me pasa el efecto y ¿qué estamos haciendo? Pues tomó ketoprofeno ya como 3, 4 días. Ya, perfecto. Vamos a hacer la extracción porque no hay otra alternativa. ¿Qué va a pasar cuando me extraiga el diente? ¿Ah? Ya entendí. Va a haber sangrado. No va a parar el sangrado. ¿Por qué? Porque está actuando sobre la coagulación, lo que evita el tapón. ¿Se dan cuenta? Entonces yo tengo que darme cuenta qué está tomando. Si está tomando naproxeno, igual. Si está tomando aspirina, más todavía. Porque de los efectos que tienen los AINES que acabo de mencionar, la aspirina tiene 4 crucecitas como efecto anticoagulante. Eso también, pero menos. No, yo no voy a esperar. Ya que se te pase el efecto, y aguanta hasta que se te pase. No. Pero no hay un. Le tengo que dar otro analgésico, cambiarle el analgésico y lógicamente si tengo que extraer, pero ya tengo listo mi hilo de sutura, ya tengo que tener mi tapón, no me acuerdo cómo se llama ese tapón que se utiliza para efectivamente, que se pone ahí para un hemostásico para que se corte el sangrado, ¿no? Pero ya yo sé, pues, ¿no? Ya tengo que tener precaución.